Mensaje. Conjuro CLXXIX 179. Para ir del ayer hacia el hoy. El ayer me ha provisto de luz. He aquí al hoy, yo he creado los mañanas. Yo soy el dios Ex que sale de su árbol. Yo soy el dios Nun que manifiesta su poder. Develación. El ayer es el pasado cósmico, las experiencias vividas en anteriores ciclos de existencia. Esa memoria se transforma en luz cuando se aprovechan las lecciones kármicas. El hoy es la conciencia despierta en el instante presente, donde el iniciado crea los mañanas. Cada acto consciente edifica el porvenir espiritual. Seps es la serpiente sagrada que surge del árbol de la vida. Es la energía creadora kundalini que brota del árbol sefirótico. Nun es el océano primordial, la sustancia caótica de donde surge todo lo existente. Proclamar ser Seps y Nun es reconocerse como unidad con la serpiente de fuego y con el abismo creador. Mensaje. Yo soy el señor de la corona blanca Aureret, el ordenador de los misterios del dios Neebkau. Yo soy el demonio rojo que recupera el ojo divino. Develación. La corona blanca es la sabiduría del Alto Egipto, símbolo del poder espiritual conquistado. Neebkau es la serpiente doble que da cohesión al alma y al espíritu, el poder serpentino que integra. Ser ordenador de los misterios es haber dominado las energías ofídicas y puesto en orden las potencias caóticas del ser. El demonio rojo representa el fuego destructor que aniquila a los yoes psicológicos. Recuperar el ojo divino es restaurar la visión espiritual perdida, el ojo de Horus que había sido dañado. El iniciado, al vencer sus pasiones, recupera su clarividencia y el poder de la visión directa. Mensaje. He traspuesto ayer la puerta de la muerte y heme aquí que llego hoy al final de mi viaje. Porque la diosa poderosa me abre la puerta de entrada del sendero. Heme aquí que ataco a mi enemigo y le someto. Se ha rendido y no le dejaré en libertad. Frente a los jueces del mundo inferior que rodean a Osiris, lo reduciré a la nada. Está ahí, con toda la gloria de sus reales atributos. He aquí al dios Kenti, Amenti 237. Develación. La puerta de la muerte es el paso por la iniciación, la disolución del ego. El final del viaje es la culminación de la gran obra. La diosa poderosa es la Madre Divina, que abre el sendero de la liberación al hijo fiel que ha muerto en sí mismo. El enemigo es el ego, que el iniciado no suelta jamás, porque debe aniquilarlo radicalmente. Los jueces del mundo inferior son los señores del karma que verifican la sinceridad del trabajo interno. Kenti Amenti, el que preside el occidente, es Osiris mismo, el Cristo íntimo en su trono, garantía de que el alma victoriosa ha llegado a la liberación. Mensaje. El día de las metamorfosis me sitúa a la cabeza de los espíritus rojos. Yo soy también el señor de las espadas, me defenderé de todo ataque. Yo soy un escriba que pincel en mano, anota todo lo que ocurre alrededor de él. Aquí están los espíritus rojos a quienes les traen muchas cosas agradables y dulces. Me las entregan. Ataco a mi enemigo. Le someto y no le dejaré en libertad. Develación. El día de las metamorfosis es la jornada iniciática en que el alma adquiere nuevas formas espirituales, elevándose a otro nivel del ser. Los espíritus rojos son las fuerzas ígneas del ser, que obedecen al iniciado. Ser señor de las espadas significa ser dueño del verbo flamígero, de la palabra como arma de luz. El escriba es la conciencia atenta que registra los hechos de la vida, transformando cada experiencia en sabiduría. Los espíritus rojos traen dones de la energía ígnea transmutada. El iniciado que escribe su propio libro de la vida no abandona la lucha interior hasta que el enemigo, el ego, quede vencido totalmente. Mensaje. Frente a los jueces del más allá, he terminado con él. Le aniquilo en los vastos campos frente al altar de la diosa Oafit. Guardo mi poder sobre él gracias a la diosa Sekhmet. Yo soy el señor de las metamorfosis, porque yo poseo, en verdad, en mí, las esencias y las formas de todos los dioses. Develación. La diosa Oafit es la serpiente flamígera que protege al sol. Ella es el Kundalini. Sekhmet, la diosa león, es la fuerza terrible de la Madre Divina que destruye a los enemigos internos. Frente a los jueces del más allá, la aniquilación del ego es el testimonio supremo de victoria. Ser señor de las metamorfosis es haber pasado por las múltiples transformaciones iniciáticas hasta integrar en sí mismo las potencias divinas. Tener las esencias y formas de todos los dioses significa haber encarnado las partes superiores del ser, haber alcanzado la plenitud del hombre solar. Mensaje. Conjuro CLXXX 180. ¿Cómo abrir a los espíritus santificados los caminos del mundo inferior? ¿Cómo devolverles la libertad de movimientos a fin de que puedan recorrer mediante grandes zancadas el mundo inferior y enseguida salir de él? ¿Cómo darles la posibilidad de efectuar todas las metamorfosis de un alma viviente? Se nos está hablando del trabajo interior en los mundos sumergidos del subconsciente, inconsciente e infraconsciente.
Los espíritus santificados son aquellas esencias liberadas por la purificación de las pasiones. Abrirles el camino significa dar a la conciencia la facultad de penetrar en sus propios infiernos psicológicos para observar, comprender y desintegrar al enemigo secreto. El ego. La libertad de movimientos es la emancipación del alma prisionera en los elementos inhumanos. Las grandes zancadas representan el avance rápido del iniciado que, con el auxilio del Cristo íntimo, puede descender, enfrentar sus tinieblas y luego ascender transfigurado. Las metamorfosis del alma viviente son las múltiples transformaciones de la conciencia en el sendero. De larva a mariposa, de profano a iniciado, de hombre terrenal a ser solar. Aquí está Ra que baja hacia el horizonte occidental. Se muestra con los rasgos de Osiris a través de la radiación de los espíritus santificados de todos los dioses de la Menti. Develación 2. Ra, el sol espiritual, desciende al occidente, es decir, al mundo de los muertos, a la región oculta de la psique. Este descenso simboliza la muerte iniciática, la luz que penetra en las tinieblas para iluminarlas. Cada atardecer del sol es imagen del Cristo íntimo que baja a los infiernos del propio iniciado para redimir su conciencia atrapada. El Ra y Osiris se funden en un mismo misterio. El sol y la resurrección. La luz solar, al entrar en la región de los muertos, toma la forma de Osiris, el dios de la resurrección. Los espíritus santificados son las partes liberadas del ser, las que irradian y ayudan en el descenso. Así se revela que en la muerte iniciática, el Cristo se reviste de Osiris para vencer a la muerte psicológica. Mensaje. Porque él es el único, el dios oculto del Duat, el alma sagrada que dirige los destinos de la Menti, el ser bueno de vida eterna. Es así que vienen con las ofrendas del Duat merced a las cuales tú cumplirás el viaje, hijo de Ra, tú provienes de Tum. Develación 2. El Duat es el mundo oculto, la región misteriosa del alma. Allí gobierna el Cristo íntimo, el único, que es el núcleo eterno del ser. Es el alma sagrada porque dirige los destinos en el más allá y también en el más acá. Lo oculto en la psique y lo eterno en la evolución del alma. Este ser bueno no es otra cosa que el íntimo, el ser real que mora en cada hombre, inmortal y divino. Las ofrendas del Duat son las pruebas, sacrificios y purificaciones que el alma debe realizar en sus mundos internos. Gracias a esas ofrendas, el iniciado puede recorrer el viaje de retorno hacia la luz. Hijo de Ra es el Cristo íntimo nacido en el corazón del iniciado. Tum es Atum, el sol en su aspecto de ocaso, símbolo de la unidad primordial. Proviniendo de Tum, el iniciado reconoce que su origen es la luz antes de la manifestación. Mensaje. Los que habitan el Duat te glorifican. Oh tú, rey de Laukert, amo supremo de la corona 238, gran Dios cuyo trono es misterioso, señor que conoce el peso de la palabra, jefe supremo de los jueces infernales. Develación 2. Los elementales y jerarquías del mundo oculto reconocen y reverencian al Cristo íntimo en el iniciado. Cuando la luz penetra las tinieblas, hasta los propios demonios internos tiemblan y se postran ante el verbo interior. El Aukert es la región intermedia entre la luz y las tinieblas, la morada de los difuntos. Allí el Cristo interior es rey. La corona es la iluminación conquistada. El peso de la palabra se refiere al verbo, el logos, que juzga y pone orden. Jefe supremo de los jueces infernales indica que solo el Cristo puede dictar sentencias sobre las almas y ordenar el karma, porque él es la justicia de la luz. Mensaje. Los que habitan el Duat te glorifican y se regocijan contigo. Los espíritus divinos lloran al enemigo y se arrancan los cabellos. Te aplauden y te glorifican, sollozan dando gritos, se alegran, porque saben que tu alma viviente es glorificada en tu cuerpo inanimado, entre gritos de alegría te glorifican las almas de los muertos. Develación 2. En la medida que el iniciado avanza en su viaje, las fuerzas del inframundo se transforman, se alegran y celebran la llegada de la luz. La psique redimida se goza en la liberación de sus cadenas. Aquí se describe el drama interior del iniciado. Los espíritus divinos representan las partes luminosas del ser que se duelen al contemplar al ego que muere. Ellos lloran al enemigo que cae, pero al mismo tiempo celebran, porque la conciencia se libera. El cuerpo inanimado es el ego muerto, y el alma viviente que resplandece en él es la conciencia glorificada. Las almas de los muertos son las partes del ser que estaban en prisión y que, al liberarse, celebran con júbilo cósmico. Mensaje. Sublime es, en verdad, el alma de Ra que mora en el Amenti. Salve, Osiris. Yo soy, en tu templo, un servidor, habito en la divina morada en la que se oyen tus órdenes. Develación 2. Exalta aquí al Cristo interior, al sol espiritual que, aun en las regiones de la muerte, resplandece con gloria. El Amenti no es un lugar de desesperación para el iniciado, sino el laboratorio donde el Cristo opera la gran obra. El alma del iniciado se reconoce como servidor del Dios interior, como humilde instrumento en el templo íntimo del corazón.
Habitar en la morada divina es morar en la conciencia despierta, donde resuena la voz del íntimo, el Osiris interior que dicta las órdenes para la hora. Mensaje. Que me sea posible ser recibido entre los elegidos del Duat como a una gran luminaria que el Duat nutre con la esencia de su ser 239. Yo le transito en mi condición de hijo de Ra, me muestro bajo los rasgos de Tum. Develación 2. El iniciado anhela ser reconocido como un hijo de la luz en medio de las tinieblas del inconsciente. Luminaria es la conciencia despierta, transformada en estrella. El Duat, aunque es reino de oscuridad, contiene en su seno la esencia divina que alimenta a los que vencen la muerte psicológica. El Cristo íntimo, Ra, es la luz solar en su plenitud, y Tum, Atum, es el sol en su ocaso, símbolo del retorno a la unidad. El iniciado se reconoce como hijo de la luz, pero también como heredero del misterio del ocaso, aquel que muere en sí mismo para renacer en lo eterno. Mensaje. El Duat es para mí, en verdad, un lugar de reposo, la oscuridad que en él reina yo la manejo a mi voluntad. Entro y salgo de él sin tener dificultades. Develación 2. Para el profano, el inframundo es terror y sufrimiento. Para el iniciado, el Duat se convierte en descanso. Quien ha aprendido a morir psicológicamente encuentra paz en medio de la oscuridad, porque allí desintegra sus cadenas y descansa en la voluntad del ser. El dominio sobre las tinieblas internas significa que la conciencia despierta puede descender al inconsciente sin ser arrastrada por él. El iniciado adquiere el poder de entrar y salir de sus propios infiernos, tal como lo hace el Cristo cuando desciende y asciende del Averno con majestad. Mensaje. He aquí que tú extiendes, oh Dios Tatunen 240, tus brazos hacia mí. Al colocar, completamente derecha, mi forma acostada, los que habitan el Duat encuentran nuevamente la tranquilidad de su espíritu. Develación 2. Tatunen es el aspecto octónico de Ptah, dios de lo oculto, de lo que está bajo la tierra. Sus brazos extendidos representan la ayuda de lo profundo de la naturaleza, la fuerza telúrica que sostiene al iniciado en sus descensos. La forma acostada es el cuerpo muerto, símbolo de la personalidad perecedera. Poner la derecha significa restablecer el equilibrio entre lo superior y lo inferior. Así, las almas del Duat, los aspectos internos del propio iniciado, hallan calma cuando la conciencia se afirma en la rectitud. Mensaje. Oh vosotros, espíritus divinos, extended vuestros brazos y sostenedme. Porque yo conozco vuestros nombres misteriosos, enseñadme el camino que debo seguir. Develación 2. El conocimiento de los nombres misteriosos es el dominio de las claves ocultas, las vibraciones sagradas del verbo. Los espíritus divinos auxilian al que se ha ganado ese derecho mediante el trabajo interior. La súplica del iniciado revela humildad. Aunque sepa invocar y conozca misterios, pide guía a los seres divinos. Esto enseña que el camino jamás se recorre con orgullo, sino con dependencia absoluta del ser. Mensaje. Oh vosotros espíritus bienaventurados, glorificadme. Porque, cuando soy glorificado son Ra y Osiris los que se alegran. Heme aquí que coloco ante vosotros las ofrendas. Esa es la voluntad de Ra. Yo soy su elegido, su heredero en la tierra. Develación 2. El iniciado reconoce que su propia glorificación no es personal, sino reflejo de la gloria del Cristo, Ra, y de la resurrección, Osiris. Cuando el alma es elevada, en realidad es la luz divina en él la que es exaltada. Las ofrendas son los sacrificios de sí mismo, las renuncias, las virtudes conquistadas. Cumplir esa voluntad es actuar como canal del Cristo en la tierra. El iniciado, convertido en heredero, manifiesta la obra solar en el mundo humano. Mensaje. Mi viaje llega ahora a su término. He recorrido todas las rutas del más allá. He penetrado a las regiones apartadas del Duat. Entré por la fuerza en la hermosa Amenti. Al espíritu estelar de Sirio presenté mi cetro a la divinidad cuyo nombre no debe ser revelado, presenté la diadema de Nemes. Develación 2. Aquí se declara la culminación de la gran obra. El iniciado ha descendido a todas las regiones ocultas y ha vencido. Amenti es el reino de los muertos donde ha entrado victorioso. Sirio, la estrella sagrada, es símbolo de la Madre Divina y del Logos cósmico. Presentar el cetro y la diadema es entregar sus poderes y triunfos al inefable, reconociendo que nada le pertenece, que todo es del ser. Mensaje. Contempladme, pues vosotros, espíritus santificados. Vosotros, que guiáis las almas de los muertos a través de los caminos que atraviesan el Duat. Develación 2. El iniciado, victorioso, se muestra como testimonio viviente del triunfo sobre la muerte. Los espíritus santificados son jerarquías que guían a las almas y ahora contemplan al Hijo del Sol convertido en guía también. Ha recorrido el camino y por ello se convierte en faro para los que siguen tras él. Mensaje. Ojalá me sea posible llegar a ser un espíritu santificado, llegar a ser ordenador de los misterios. Libradme del poder de los demonios que amarran sus víctimas al poste, porque yo soy heredero de Osiris.
Develación 2. El anhelo del iniciado es alcanzar la plena santificación, que no es otra cosa que la total eliminación del ego animal. Ordenador de los misterios significa convertirse en hierofante, en un sacerdote del ser, capaz de ordenar las energías caóticas y transformarlas en luz consciente. Los demonios que atan representan los agregados psíquicos que aprisionan a la conciencia en el poste del karma y del dolor. El iniciado clama liberación, apoyándose en su herencia divina. Osiris, el Cristo resucitado, cuya fuerza otorga poder para desatar las cadenas. Mensaje. Mirad la diadema Nemes que adorna mi cabeza. Yo llegué a ser carne de vuestra carne al ser el elegido de los dioses. Yo soy igual a mi padre, Osiris, al que rinden veneración las 4 regiones del espacio. Por lo tanto, miradme. Y al mirarme, regocijaos. Develación 2. La diadema Nemes es símbolo del poder espiritual conquistado. No es un adorno externo, sino la corona interna que se gana con sacrificios, purificaciones y pruebas superadas. Mirarla es reconocer la dignidad adquirida por el iniciado. El iniciado se identifica con la divinidad. Al haber sido elegido, se convierte en expresión viviente de Osiris. Ser carne de su carne es la unión mística entre el alma humana y el logos. El cosmos entero se regocija cuando un hombre alcanza la filiación divina, porque en él se cumple la obra del Padre. Mensaje. Ojalá me fuera posible ser enaltecido igual que este Dios que recorre el ciclo de sus metamorfosis. Abrid a mi alma divina las vías celestiales, para que pueda quedarme en la hermosa Amenti. Develación 2. El iniciado aspira a recorrer todas las transformaciones del alma. Muerte, resurrección, ascensión. Las metamorfosis son los cambios sucesivos que experimenta la conciencia en cada iniciación, en cada purificación, hasta llegar a ser semejante a los dioses. Abrir las vías celestiales significa conceder al alma el acceso consciente a los mundos superiores. Quedarme en la hermosa Amenti es morar en el reino de los muertos como ser resucitado, no como sombra, sino como luminaria que participa de la eternidad. Mensaje. Corred los cerrojos de las puertas del cielo, porque yo soy quien ubica a los dioses en sus sitios, quien da las ofrendas a las almas de los muertos y la de los dioses. Yo soy, en verdad, el dios Meanuti-Ra. Develación 2. El iniciado, transformado en sacerdote cósmico, tiene la potestad de ubicar a los dioses, es decir, ordenar las jerarquías internas en su propio microcosmos. Al mismo tiempo, cumple con la misión de ofrendar, nutrir a las almas desencarnadas y a los mismos dioses con la energía transmutada de sus sacrificios. Meanuti-Ra es el aspecto oculto del sol en sus misterios. El iniciado afirma su identidad con el logo solar, el verbo encarnado. Esto no es soberbia, sino reconocimiento de la chispa divina que ha despertado y se ha unido a la fuente. Mensaje. Yo soy el pájaro misterioso Ben, que vive en el Duat. Yo hago en él mi entrada y al salir de él, el pájaro misterioso aparece en el cielo. Yo atravieso el cielo nocturno, siguiendo a Ra. Yo encuentro en los campos de Ra mis ofrendas celestiales. En los campos de los bienaventurados encuentro mis ofrendas terrestres. Develación 2. El Venu, ave solar, es el prototipo del ave fénix. Simboliza la resurrección. El iniciado se proclama fénix, aquel que muere y renace de sus propias cenizas. Vivir en el Duat como Ben es tener la facultad de resurgir en medio de la muerte. El descenso al Duat y la salida hacia el cielo revelan el poder de transitar entre la vida y la muerte. El cielo nocturno representa lo oculto, lo invisible, donde el iniciado sigue la luz de Ra. Los campos de Ramis y los campos de los bienaventurados son símbolos de las cosechas espirituales y materiales. En ambos mundos recibe su herencia por la obra cumplida. Mensaje. Yo avanzo bajo los rasgos de mi cuerpo glorioso, el de los atributos misteriosos, son grandes mis pasos. Mis metamorfosis representan el doble dios Horuset. Develación 2. El cuerpo glorioso es el Tosso Masuchikon, el cuerpo resucitado, vestido de atributos solares. El avance con grandes pasos simboliza el rápido ascenso de la conciencia, ya libre de cadenas, marchando con seguridad hacia lo eterno. Horus y Set son la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la guerra interna. El iniciado ha encarnado ambas fuerzas, ha vivido sus metamorfosis y al reconciliarlas en sí mismo ha convertido la lucha en integración. Esa unión de opuestos lo hace completo. Mensaje. Es así que los espíritus divinos que preceden a Ra me llevan en su barca celestial, porque yo soy igual al alma misteriosa que vive eternamente en el Amenti. Develación 2. La barca de Ra es el vehículo solar que recorre los mundos. Los espíritus divinos conducen al iniciado en ella porque ya es digno de ser compañero del sol. Declarar soy igual al alma misteriosa es afirmar la unión definitiva con el Cristo eterno en el Amenti. Mensaje. Conjuro CLXXXI 181. Para penetrar ante Osiris y sus jerarquías. Salve, oh príncipe del Amenti.
Ser bueno, Señor de la tierra sagrada, que eres coronado igual que Ra. Heme aquí que llego a contemplarte y para regocijarme con el espectáculo de tu belleza, porque el disco de Ra es tu disco. Sus rayos de luz son tus rayos. Develación. Este conjuro es la súplica para ser admitido en la presencia del Cristo Osiris. Llamarlo príncipe de la Menti es reconocerlo como señor de los muertos y resucitados. Ser coronado como Ra indica que posee el mismo esplendor del sol eterno. El iniciado, al contemplar su belleza, se regocija porque ve en Osiris la meta cumplida de su propio camino. El disco de Ra y sus rayos, al ser compartidos por Osiris, revelan que el sol y la resurrección son una misma esencia divina. Mensaje. Su diadema Aureret es tu diadema, su inmensidad es tu inmensidad. Sus salidas al alba son tus salidas al alba, sus bellezas son tus bellezas. Su pavorosa majestad es tu majestad. Los perfumes que exhala son tus perfumes. Sus palacios en el cielo son tus palacios en el cielo. Sus mansiones son tus mansiones. Su trono es tu trono. Su herencia es tu herencia. Sus adornos son tus adornos. Sus decretos son tus decretos. Su amenti es tu amenti. Sus posesiones son tus posesiones. Su poder mágico es tu poder mágico. Sus atributos divinos son tus atributos divinos. Sus talismanes son tus talismanes. Inmortal él, tú también lo eres. Invencible él, tú también lo eres. Inatacable él, tú también lo eres. Develación. Aquí se canta la identidad de entre Ra y Osiris, el sol y la resurrección. Todo lo que es del sol también pertenece al dios de la muerte iniciática. La diadema, la inmensidad, la belleza, la majestad, los perfumes, el poder mágico, los decretos, todo es compartido. Se enseña que la luz solar y la fuerza de la muerte son uno en la verdad. Quien logra esta unión en sí mismo, se hace inmortal, invencible e inatacable. Mensaje. Oh Osiris, hijo de Nut, señor de los cuernos de la luna, coronado de la Tef, diadema reluciente, gloria a ti. Tú recibes, jefe supremo de los jueces infernales, la corona real Ureret. Por todas partes siembra tú el terror de tu nombre. En el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres, de los dioses, de los espíritus santificados y de los muertos. Develación. Nut, la Madre Celestial, engendra a Osiris, el Cristo íntimo. Los cuernos de la luna simbolizan el poder sobre las aguas sexuales, fuente de toda creación y regeneración. La corona Tef y la diadema Aureret son emblemas de realeza solar y resurrección espiritual. Como jefe supremo de los jueces infernales, Osiris es el que decide la suerte de las almas en el Amenti. Atum, el sol en su ocaso, expande el nombre de Osiris como fuerza irresistible. El terror aquí no es miedo vulgar, sino reverencia sagrada, temor reverencial ante lo divino. El poder del nombre de Osiris impacta tanto a los hombres como a los dioses y a los muertos, porque es el verbo que gobierna los tres mundos. Mensaje. Ellos ponen en tus manos la real corona de Heliópolis. Muchas son, verdaderamente, tus metamorfosis en Enhedu. Develación. Heliópolis es la ciudad del sol, el centro de la sabiduría solar egipcia. Que entreguen allí la corona significa que el mismo sol reconoce a Osiris como su heredero. En términos iniciáticos, la conciencia resucitada recibe el reconocimiento del logo solar. Enhedu es la ciudad de Osiris, donde se alza el pilar Hed, símbolo de la estabilidad y resurrección. Las metamorfosis en Enhedu aluden a los múltiples aspectos en que Osiris se manifiesta en la creación. En el iniciado, estas metamorfosis son las sucesivas muertes y renacimientos de su conciencia hasta alcanzar la estabilidad del ser. Mensaje. Eres muy temido en los dos mundos, pruebas tu bravura en el Restau. A los amos del gran templo les es dulce tu recuerdo. Es así que te elevas en habidos frente a las jerarquías divinas, sales triunfante. Develación. Los dos mundos son el de los vivos y el de los muertos, el de la luz y el de las tinieblas. Osiris inspira temor reverencial en ambos. El Restau es la puerta de entrada al inframundo, donde Osiris manifiesta su poder guerrero contra las tinieblas. En el gran templo, la morada del ser, el recuerdo de Osiris es dulce, porque él es la fuerza redentora que da sentido a toda liturgia sagrada. Abidos es la ciudad sagrada donde se celebraban los misterios de Osiris. Allí se proclama su resurrección y su triunfo sobre la muerte. El iniciado, al elevarse con Osiris en Abidos, se convierte en testimonio viviente de la victoria sobre el ego y la integración con las jerarquías divinas. Mensaje. Es temible tu potencia guerrera. La tierra entera tiembla ante ti. Develación. La potencia guerrera de Osiris no es violencia material, sino el poder espiritual que destruye al ego y a las tinieblas. La tierra tiembla porque toda la naturaleza se estremece ante la fuerza del Cristo que desciende y vence. El temblor simboliza la purificación de todos los mundos cuando la luz se manifiesta. Mensaje. Conjuro Xxi, 182.
Para hacer estable a Osiris mientras THOTH rechaza a sus enemigos. Hacer estable a Osiris significa fijar dentro de nosotros al Cristo íntimo, al íntimo Redentor que debe permanecer victorioso sobre las fuerzas del ego. Tot es la sabiduría divina, la mente iluminada, el logos que con el poder de la palabra sagrada rechaza a los enemigos. Los yoes psicológicos, las tinieblas internas y externas. Yo soy Tot, amo de los dos cuernos de la luna 241. Mis manos son puras y mi letra es perfecta. Odio el mal y detesto la iniquidad. Yo establezco por escrito la justicia divina. En verdad, yo soy el pincel con el cual el Dios del universo escribe. Develación. Los dos cuernos de la luna simbolizan las dos columnas del templo, Ida y Pingala, las dos fuerzas vitales de la gran obra. El iniciado que es Tot en sí mismo, domina las corrientes lunares y las purifica. La letra perfecta es el verbo creador, la palabra mágica que solo puede pronunciar quien ha blanqueado sus manos en la castidad. El mal aquí no es externo. Es el ego, la iniquidad de la mente animal. El iniciado escribe con el pincel del espíritu en el libro de la vida, es decir, sella en su propia conciencia las leyes del Padre. Cada acto puro queda grabado en el alma como escritura divina. Mensaje. Soy el amo de la rectitud y la lealtad, señor de la verdad y de la justicia. Yo aniquilo la mentira y declaro la verdad ante los dioses. Mis palabras tienen poder en los dos mundos. Develación. El logos Tot es el principio de la balanza, la misma Maat, la verdad. Rectitud y lealtad son exigencias del iniciado. Caminar con rectitud en el sendero y ser leal al Cristo íntimo, jamás a la mentira del lío. La mentira es el ego que falsea la realidad. La verdad es el ser. El poder de la palabra se ejerce tanto en el mundo físico como en el astral. El mago verdadero habla y su palabra obra. Mensaje. Al que vence victorioso, yo humillo, y al débil escarnecido, yo levanto. Yo hago llegar hasta Osiris, el ser bueno, el fresco y agradable aire de los vientos del norte cuando este dios deja el seno de la diosa que lo trajo al mundo. Develación. El victorioso en la mentira, en la injusticia, es humillado. El débil, es decir, el alma que sufre y lucha contra el ego, es levantada por la sabiduría de Tot. Aquí está el misterio de la inversión de valores. Lo que es grande ante los hombres, es nada ante los dioses. El viento del norte es el hálito del Espíritu Santo que vivifica al Cristo íntimo, Osiris, en nosotros. La diosa que lo trae al mundo es la Madre Divina. Mensaje. Ra se acuesta en el horizonte igual que Osiris, y Osiris se acuesta en el horizonte igual que Ra. Yo hago penetrar a Ra en el seno de los misterios sagrados donde los espíritus divinos vuelven a la vida al Dios del corazón detenido, el alma misteriosa de la mente. Develación. Ra, el sol espiritual, y Osiris, el Cristo íntimo, son uno en esencia. Ambos se ocultan y resucitan en los horizontes del alma. Es el eterno morir y renacer en los misterios iniciáticos. El corazón detenido es el Cristo latente en lo profundo del inframundo del alma. Solo la palabra de Tot, el verbo mágico, hace descender al sol, Ra, para resucitar esa chispa en los misterios de la mente. Mensaje. Escucháis los gritos de alegría frente al Dios del corazón detenido, hijo de Nut, el ser bueno. En verdad, yo soy Tot, el poderoso, el bien amado de Ra. Gracias a mí todo lo que Ra emprende es coronado por el éxito. Yo soy el gran mago, igual que Tot. Develación. La madre cósmica, Nut, engendra en secreto al Cristo interior. Cuando éste se levanta del sepulcro del alma, hay júbilo en todos los mundos internos. El logos, la palabra, es inseparable del sol espiritual. Todo lo que el Cristo emprende requiere de la sabiduría logos para realizarse. El iniciado que encarna esa palabra se convierte en mago verdadero. Mensaje. Semejante a él, sentado en la barca de los incontables años, yo soy el Señor de la ley escrita, el purificador de las dos tierras. Mi brillo mágico da protección a Nut, que le ha dado la vida. Yo venzo a mis enemigos y destruyo los obstáculos. Develación. La barca de los incontables años es la eternidad, el vehículo solar. Dos tierras son los dos mundos. El físico y el espiritual, que el iniciado purifica por medio de la ley. La Madre Divina es protegida por la sabiduría del Logos. Quien se identifica con Tot, con el verbo, vence las tinieblas y allana el camino de la gran obra. Mensaje. Yo ejecuto las voluntades de Ra en su santuario. Yo soy Tot, que rechazo a los enemigos de Osiris que, frente a las catástrofes que les esperan, establece los mundos del mañana. Develación. Ra es el Padre. Tot es el Hijo Logos que cumple sus designios en el templo secreto del corazón. Los enemigos de Osiris son las entidades del Io. Tot, el verbo, los dispersa con la fuerza de la palabra. Así, el Cristo establece en el alma los mundos del mañana. Nuevas posibilidades de redención y de luz. Mensaje. Siendo Tot,
Administro el cielo, la tierra y el Duat, doy vida a las almas de las generaciones futuras 242. Gracias a la potencia de mi verbo mágico llega el aire a las que pasan las pruebas de los misterios. Develación 2. El Logos ordena los tres mundos. El espiritual, cielo, el material, tierra, y el inframundo, Duat. El poder del verbo es creador, da vida a las almas de todas las épocas. El aire es el soplo del espíritu, la fuerza vital. Solo el Logos da vida y fortaleza a los que son probados en los misterios iniciáticos. Mensaje. En verdad, yo he vencido a los enemigos de Osiris. Heme aquí que llego ante ti, oh Señor de la tierra sagrada, Osiris, macho poderoso de la Menti. Develación 2. Los enemigos de Osiris son los agregados psicológicos, los demonios rojos del deseo. El Logos Tot vence siempre que la palabra sagrada se encarna en nosotros. Vencer a esos enemigos significa destruir los yoes que impiden la resurrección del Cristo íntimo. El alma victoriosa llega ante Osiris, el Cristo íntimo, para rendirle culto y sumisión. El macho poderoso de la Menti es la fuerza generadora del Cristo en el inframundo de la conciencia, allí donde se libra la gran batalla por la liberación. Mensaje. Observa. Tu trono es estable para toda la eternidad. Por la protección mágica de mis manos, yo doy a tus miembros la duración infinita. Hago guardia junto a ti, todos los días de mi vida protejo tu existencia y la de tu doble etérico. Develación 2. El trono de Osiris es el corazón del iniciado. Cuando el ego es vencido, el Cristo íntimo se sienta en su trono y reina eternamente en el alma. Las manos mágicas son el poder creador transmutado que prolonga la vida espiritual y sostiene el cuerpo vital, doble etérico. El iniciado vigila constantemente su Cristo íntimo para que viva en él, protegiéndolo con la castidad y la rectitud. Mensaje. Oh Rey del Duat. Oh Príncipe de la Menti. Observa cómo los dioses llegan ante ti, tú que como conquistador te adueñas del cielo, que colocas sobre tu cabeza la corona Tef, que te apoderas del bastón de mando y del látigo. Develación 2. Osiris gobierna el inframundo, Duat, que es también nuestra psiquis inconsciente. Allí reina el Cristo sobre los difuntos y sobre las fuerzas caóticas. Los dioses rinden honor al Cristo triunfante. La corona Tef es símbolo de iluminación total, el bastón es la autoridad espiritual y el látigo la fuerza con que domina a los elementos internos. Mensaje. Oh tú, ser bueno, infinito, eterno, que permites a los seres humanos volver a nacer otra vez a la vida, volver a ser jóvenes y reencarnar en el momento preciso. Aquí está, delante de ti, tu hijo Horus. Él te devuelve los atributos de Tum. Tu rostro es de una hermosura perfecta, oh un Nefer. Develación 2. El Cristo íntimo es la resurrección. Él da a las almas la posibilidad de volver a encarnar en el tiempo justo, para continuar su proceso de purificación y aprendizaje. Horus es el Hijo, el Logos en acción. Tum es el aspecto creador del Padre. El rostro perfecto de Osiris, un Nefer, el siempre bueno, resplandece cuando el Hijo cumple su obra en el iniciado. Mensaje. Elévate pues, elévate, oh macho poderoso de la Menti. En el seno de Nut, tu madre divina, eres estable. Develación 2. El Cristo debe levantarse en nosotros, elevarse desde los mundos inferiores hasta gobernar la totalidad del ser. Nut es la madre divina cósmica. Solo en su seno el Cristo encuentra estabilidad y fuerza para sostener al alma en la gran obra. Mensaje. Porque ella estuvo unida a ti sale en tu persona de tu cuerpo celestial. Igual que en el pasado, tu corazón Ib. Calcula la duración de su vida por la del corazón a ti. Están colmadas de vida, de fuerza y de salud las ventanas de tu nariz. Igual que Ra, tú renuevas tu juventud todos los días. Develación 2. El corazón Ib es la conciencia profunda, y el Ati y la vitalidad del alma. La Madre Divina, al unirse al Cristo, da estabilidad a ambos principios. Así se mide la vida eterna en el corazón purificado. El aliento divino, el aire en las ventanas de la nariz, es el soplo del Espíritu. El Cristo se renueva diariamente como el sol, Ra, resucitando constantemente en el alma que trabaja en sí misma. Mensaje. Tu triunfo es inmenso, oh Osiris. Observa. Yo vengo hasta ti. Yo soy Tot. Develación 2. La victoria del Cristo íntimo es la victoria de toda la creación. En el iniciado, su triunfo significa liberación del dolor y retorno al ser. Tot es el Logos, la palabra viviente que se acerca al Cristo para ser su instrumento. El iniciado que ha encarnado el Verbo puede presentarse ante Osiris como testigo de la verdad. Mensaje. Yo apaciguo a Horus y tranquilizo el furor de los dos combatientes. Yo domé a los espíritus rojos y también a los demonios de la revuelta. Los sometí a duras pruebas. Develación 2. Los dos combatientes son Horus y Set, las fuerzas de la luz y la sombra. Solo la sabiduría Logos puede armonizarlos en el interior del iniciado, pacificando la guerra de contrarios.
Los espíritus rojos son pasiones animales, demonios del deseo. El Logos, mediante las pruebas iniciáticas, lo somete y transforma. Mensaje. Yo soy Tot que, el Letópolis, guía a lugar seguro a los misterios de la noche. Yo, Tot que surjo diariamente en la ciudad de Buto. Develación. Letópolis y Buto son símbolos de los templos internos. Los misterios de la noche son las iniciaciones en los mundos invisibles, y el surgir diario en Buto es el renacer constante de la conciencia iluminada. Mensaje. Llevo abundantes ofrendas a los espíritus santificados, estoy aquí para restituirme el hombro de Osiris, embalsamado y perfumado para que agrade al olfato de un Nefer. Develación. Las ofrendas a los espíritus santificados son los méritos del alma. Obras conscientes, sacrificios por la humanidad y pureza conquistada en la transmutación. Restituirse el hombro de Osiris significa volver a tomar la fuerza del espíritu, aquello que sostiene y equilibra. El perfume es la fragancia de las virtudes, el aroma sutil que agrada al ser íntimo, llamado un Nefer, el siempre bueno. Mensaje. Yo soy Tot, que todos los días llega a la ciudad de Kera. Heme aquí que amarro mi barca. Le traje del este hacia el oeste. En verdad, yo sobrepaso, en esplendor a todos los dioses, porque mi nombre es aquel que es sublime. Develación. Tot, el Logos de la sabiduría, es la conciencia iluminada que diariamente debe descender a la ciudad de Kera, símbolo del campo de batalla interior. Amarrar la barca es fijar la mente y el corazón en el viaje iniciático. Del oriente del espíritu al occidente de la materia, del nacimiento a la muerte, llevando la luz en medio de la oscuridad. El nombre sublime es el íntimo, la chispa divina en cada ser humano. El iniciado que lo encarna trasciende a los dioses secundarios, porque ha realizado el sí la unidad con el Logos eterno. El esplendor no es vanidad, sino la radiación de la esencia liberada. Mensaje. Yo he abierto los caminos hacia el bien con mi nombre de Apuaut 243. Gloria a Osiris, un Nefer, infinito, eterno. Develación. Apuaut, el abridor de caminos, es la fuerza del Cristo íntimo que abre las sendas ocultas de la iniciación. Solo él puede franquear las puertas del bien verdadero, que no es moral convencional, sino la unión con lo divino. Osiris no es un personaje histórico, sino el principio inmortal que cada alma debe resucitar. Un Nefer representa la bondad esencial del ser, infinita y eterna. Glorificar a Osiris es reconocer que nuestra única realidad es el ser, más allá del ego y de la ilusión pasajera. Mensaje. Conjuro Kxi, 183. Himno a Osiris. Llego ante ti, oh Osiris, hijo de Nut. Príncipe de la eternidad, yo, uno entre los dioses que rodean a Tot. Yo, que me siento feliz de lo que he hecho por ti. Traer aire fresco y agradable para tus pulmones. Vida y fuerza para tu bello rostro, viento del norte para las ventanas de tu nariz, oh Señor de la tierra sagrada de los muertos. Develación. Presentarse ante Osiris es penetrar en la conciencia profunda, en el tribunal del ser. Nut, la Madre Celeste, engendra el Espíritu Eterno. El aire fresco que se ofrece a Osiris simboliza la respiración consciente, la energía vital transmutada que da fuerza al ser. El viento del norte es el soplo espiritual que anima la nariz del iniciado. La inspiración mística. Mensaje. Ordene a Su que ilumine tu cuerpo, que sus rayos alumbren tu camino. Con el verbo de potencia de su boca destruyó el mal que se agarraba a tus miembros. Dio paz a los dos Horus, esos dos hermanos combatientes. Rechazó las tempestades y las inundaciones. Por su causa, Horus y Set, igual que las dos tierras, mediante la paz que reina entre ellos, se esfuerzan por serte agradables. Consiguió apaciguar la cólera de sus corazones y los reconcilió. Develación. Su es el principio del aire y de la luz que sostiene el cielo. En lo íntimo, es la claridad de la conciencia que disipa la tiniebla. El verbo de potencia es la palabra creadora, el mantra sagrado que rompe las cadenas del mal. Los dos Horus son las dos fuerzas opuestas del alma. La luz y la sombra, que deben reconciliarse en equilibrio. Horus y Set son los pares de opuestos, que, pacificados, se convierten en siervos de Osiris. La paz interior es la verdadera reconciliación. Mensaje. Tu hijo, Horus, sale triunfante frente a la asamblea de los dioses. La realeza del mundo entero le ha sido dada. Develación. Horus, el Cristo íntimo, triunfa en el corazón del iniciado que ha vencido a Set, el ego animal. Su triunfo es la entronización del ser en la vida entera. La realeza del mundo simboliza el dominio de sí mismo, la conquista de la piedra filosofal y la unión con lo eterno. Mensaje.
Le ha sido conferido, también, el trono de Keb, así como la categoría que Tum ha ordenado, fijado por escrito en los archivos grabado en una placa de hierro, siguiendo las órdenes de tu padre, Tatanen, que está sentado en su trono real. Develación 2. El trono de Keb simboliza la herencia de la tierra sublimada. Tum, el Logos creador, otorga al iniciado la categoría espiritual inscrita en los archivos acásicos, la memoria eterna del ser. La placa de hierro representa la voluntad indestructible, firme como el metal, mediante la cual se cumple la ley de Tatanen, el Padre secreto que gobierna desde su trono interior. Mensaje. Ordenó a su hermano enderezar a su, hacer elevar las aguas hasta llegar a la cima de las montañas, para que crezca la hierba en las colinas y el trigo en los valles, para que tierra y agua no dejen de producir. Develación 2. El mandato es restablecer el equilibrio cósmico. El aire que sostiene los cielos, es erguido para que la energía vital ascienda en el hombre, como las aguas que suben a las montañas. Entonces la naturaleza interna florece. La hierba y el trigo simbolizan la renovación de la vida y el pan de la sabiduría que alimenta al alma. Tierra y agua son los elementos del trabajo alquímico, que nunca deben cesar en el iniciado. Mensaje. Es así que los dioses del cielo y la tierra acompañan a tu hijo, Horus, hasta la sala donde es proclamado su señor y su rey. Develación 2. Horus es el Cristo íntimo entronizado en la conciencia. La sala de proclamación es el corazón purificado. Los dioses del cielo y la tierra representan las fuerzas superiores e inferiores que, reconciliadas, se someten al hijo. Ser proclamado rey significa la victoria del ser sobre la personalidad y el ego. Mensaje. Se regocija tu corazón, oh amo de los dioses. Se alegra mucho, porque Egipto y el país rojo conocen los beneficios de la paz y bajo tu amparo se entregan al trabajo. En sitios apropiados son construidos templos y ciudades. Corresponden a sus nombres las posesiones de ciudades y provincias. Según tu nombre, que es sagrado, eternamente, te ofrecemos, ahora, sacrificios. Develación 2. El regocijo del corazón del ser es la dicha de la armonía conquistada. Egipto, lo superior, y el país rojo, lo inferior, el desierto, hallan la paz cuando el iniciado ha vencido sus contradicciones. Los templos y ciudades construidos son los centros anímicos del hombre regenerado. Ofrecer sacrificio significa entregar las energías y actos de la vida al nombre sagrado del íntimo. Mensaje. ¿No escuchas cómo eres aclamado, cómo adoran tu nombre? ¿No ves cómo se procede a las libaciones en honor de Ka, cómo llegan de todas partes con ofrendas sepulcrales destinadas a los espíritus santificados que te rodean? Develación 2. El nombre divino es la vibración secreta del ser, adorado por las partes superiores de la conciencia. Las libaciones al Ka son la energía vital transmutada, derramada como ofrenda sagrada. Los espíritus santificados son las partes redimidas del alma, que rodean y asisten al iniciado en su resurrección interior. Mensaje. Es así que las ofrendas dispuestas alrededor de las almas de los muertos son rociadas con agua lustral. Todo lo que Ra ha ordenado para ti, al comienzo de los tiempos, desde este instante está terminado. Por ello ahora serás coronado, oh hijo de Nut. Igual que el Señor del Universo ha sido coronado. Develación 2. El agua lustral es el símbolo de la transmutación sexual, que purifica y santifica. Rociar con agua las almas de los muertos significa lavar las memorias kármicas y regenerar los elementos psíquicos para que puedan integrarse a la luz. Ra, el sol espiritual, ordenó desde el principio que el alma retornara a la unidad. Cuando el iniciado culmina la gran obra, se cumple ese mandato. Ser coronado como hijo de Nut, la madre cósmica. La corona es el triunfo de la conciencia solar, igual al Señor del Universo, que es el Logos eterno. Mensaje. Tú vives, en verdad, fijo y sin quebrantarte. Tú rejuveneces, tú eres justo y verdadero. Ra, tu Padre Celestial, consolida tus miembros, las jerarquías divinas te reciben con gritos de alegría, Isis permanece a tu lado y no se separa un paso de ti. Develación 2. El ser, inmortal, no se quiebra, no muere. Rejuvenecer es retornar al estado de pureza original. La justicia y la verdad son atributos de la conciencia despierta. Ra fortalece al iniciado con energía solar. Las jerarquías celebran su resurrección. Isis, la Madre Divina, jamás abandona al Hijo triunfante. Lo acompaña en toda su obra redentora. Mensaje. Tus enemigos no te vencerán. Todos los hombres y todos los países exaltan tu belleza, lo mismo que aclaman a Ra cuando se levanta al alba, irradia sobre los mundos, erguidos sobre tu pedestal. Develación 2. Los enemigos son los yoes psicológicos que han sido derrotados. Exaltar la belleza del iniciado es reconocer la luz del ser en él, semejante al sol que surge en el alba. Irradiar sobre los mundos es difundir la fuerza crística, permaneciendo erguido sobre el pedestal de la piedra filosofal, fundamento de la obra. Mensaje. Aceleran su paso, llenos de alegría, frente a tu belleza, los corazones de los hombres.
La realeza se le concede a Keb, tu padre, que ha dispuesto tu hermosura. En cuanto a la diosa que te trajo al mundo y modeló tus miembros, es la madre de los dioses, es Nut. Develación 2. El alma humana corre gozosa hacia la belleza del ser. La auténtica hermosura no es del cuerpo, sino de la luz interior que irradia el iniciado. Esa visión provoca júbilo y despierta la aspiración en los corazones. Keb, el principio terrestre, concede la realeza porque la materia ha sido purificada y transfigurada en vehículo del espíritu. Nut, la madre cósmica, engendra y moldea al alma solar. Ella es la matriz divina de donde brota todo Dios interior. Mensaje. Tú fuiste, en verdad, el primero de los 5 dioses 244. Tomando en tus brazos el bastón de mando y el látigo, colocando la corona blanca de Atef en tu cabeza, eres entronizado rey de hombres y de dioses. Develación 2. El primero de los 5 dioses representa al logo solar que antecede a las manifestaciones secundarias de la divinidad. Es la chispa crística original en cada hombre que debe ser reconocida y encarnada. El bastón de mando simboliza la columna espinal, por donde asciende la fuerza creadora. El látigo es el dominio sobre los yoes animales. La corona blanca Atef corresponde a la sabiduría y pureza conquistadas. Con estas insignias, el iniciado se convierte en rey, señor de su mundo interior y representante del logos ante los dioses. Mensaje. Porque, verdaderamente, fuiste coronado señor de las 2 tierras, y llevabas sobre tu frente los emblemas de la realeza de Ra en el tiempo en que aún reposabas en el seno de tu madre, Nut. Cuando surges ahora, se inclinan los dioses profundamente. Caminan hacia atrás en su sendero, embargados de un terror que viene de Ra. La fuerza irresistible de tu majestad les da temor. Develación 2. Las 2 tierras son el Alto y Bajo Egipto, símbolos de las polaridades. Espíritu y materia, cielo e infierno, hombre y mujer. Ser coronado sobre ellas significa integrarlas en la unidad. Los emblemas de Ra son la luz solar latente en el iniciado desde el seno de la Madre Divina. La misión del hombre es actualizar esa realeza interior. El surgimiento del Cristo íntimo es tan poderoso que incluso las jerarquías se inclinan. No es miedo profano, sino reverencia ante la potencia solar de Ra manifestada en el iniciado. Esa majestad es la fuerza irresistible del ser que doblega a toda potencia inferior. Mensaje. Verdaderamente, la vida te acompaña, te siguen las ofrendas. Cada día las hallas ante tu rostro divino. Dadme, entonces, oh Dios, la gracia para que pueda encontrarme junto a los que siguen tu majestad, de la misma manera que lo hacía en la tierra. Develación 2. El Cristo íntimo porta la vida misma, no la efímera, sino la eterna. Las ofrendas que le siguen son las virtudes, los méritos y las obras de servicio que el alma ha acumulado y que se colocan diariamente ante su rostro divino como alimento espiritual. El alma suplica la continuidad de la comunión con el ser. Así como en la vida terrenal siguió la senda del Cristo íntimo, pide ahora permanecer junto a él en los mundos superiores. Es la petición de no separarse jamás de la majestad divina. Mensaje. En lo que respecta a mi alma, haz que sea convocada para que te encuentre al lado de los señores de la verdad y de la justicia. Heme aquí que me dirijo hacia la ciudad de los dioses, este lugar que existía desde tiempo inmemorial. Ahora, mi alma, mi doble, mi espíritu santificado, vivirán en este país cuyo Señor es el Dios de la verdad justicia. Él, que da el alimento a los dioses. Develación 2. La invocación es para que el alma se presente en el tribunal de Maat, la verdad justicia. Solo allí se mide la pureza del corazón y se concede el derecho de permanecer junto al Cristo íntimo, entre los señores que guardan la ley divina. La ciudad de los dioses es el estado de conciencia superior, eterno, anterior a la creación. El alma, el Ka, doble, y el Ba, espíritu, encuentran allí su morada. El Dios de la verdad justicia es Maat, que nutre a los dioses con el pan de la pureza y la rectitud. Mensaje. De esta tierra ejerce, en verdad, atracción sobre los otros países. Los del sur que siguen la corriente, del río, y los del norte, que aprovechan los vientos propicios que llegan allí, todos los días, a hacer sus banquetes, como los manda el Dios, amo de estos lugares, Señor de la paz. Develación 2. La tierra de la verdad atrae todo lo existente, como el centro espiritual que sostiene el universo. Sur y norte simbolizan las polaridades humanas que se inclinan hacia ese centro divino. Los banquetes son los misterios eucarísticos del alma, celebrados bajo la dirección del Señor de la paz, el Logos reconciliador. Mensaje. ¿Acaso este no ha dicho que al menos reine la alegría en el corazón de los hombres que con la justicia y la verdad se conforman respecto a los dioses de estos lugares? Porque él da larga vida a los que proceden así, concede honores en la tierra, les prepara después bellos funerales uniéndoles el suelo de la tierra sagrada. Develación 2. La verdadera alegría surge cuando el hombre se ajusta a la ley divina de verdad y justicia. La felicidad no proviene de lo externo, sino de vivir en armonía con los dioses internos, los principios divinales del ser.
El que vive conforme a la verdad recibe longevidad espiritual, honra en la tierra y después una muerte sagrada, que es renacimiento en los mundos superiores. Ser unido al suelo de la tierra sagrada significa reintegrarse al seno de la Madre Divina. Mensaje. Ve, entonces, oh Dios. Yo llego ante ti, rogando, con los brazos extendidos, te ofrezco la verdad y la justicia. No hallaréis fraude ni mentira en mi corazón, porque yo sé que tú subsistes y continúas en verdad y en justicia. Develación 2. El mandato es claro. Avanzar sin titubeos hacia la consumación de la gran obra. El Dios al que se habla es el Cristo íntimo en nosotros mismos, que debe marchar victorioso en los mundos visibles e invisibles. El iniciado comparece ante el tribunal del ser con el corazón limpio, sin doblez ni engaño. Su ofrenda no es oro ni incienso, sino la práctica de Mad, verdad y justicia vividas. Solo la pureza del corazón abre las puertas de la eternidad. Mensaje. Entérate, entonces, oh Dios. Yo no cometí pecados en este mundo, no he hecho daño a nadie ni me apropié de sus bienes. Yo soy Tot, el hierogramata perfecto, de las manos puras, amo de la verdad y la justicia, señor de la pureza, destructor del mal, escriba de la verdad que odia el pecado. Develación 2. Aquí habla la conciencia liberada del ego, la esencia purificada. No es el yo humano quien proclama inocencia, sino el ser interior que nunca pecó. La no apropiación significa haber renunciado al deseo, al robo de energías ajenas, a la codicia y a la usurpación espiritual. Tot es el logos de la sabiduría manifestado en el iniciado. El hierogramata perfecto es aquel que escribe con su vida la ley divina. Sus manos son puras porque ya no obran el mal. Es el destructor del error, el que disuelve los agregados psíquicos y fija en el alma las palabras eternas del espíritu. Mensaje. Mírame, oh Dios. Yo soy el pincel del Señor del universo, del amo de las leyes, que realiza el don de las palabras de sabiduría, que vence a la mentira y al fraude cuya palabra tiene poder en los dos países. Yo soy Tot, Señor de la verdad y de la justicia que otorga la victoria al débil perseguido y da venganza al oprimido en la persona del opresor. Develación 2. El pincel del Señor del universo es el instrumento del Logos para escribir la voluntad del Padre en el libro de la vida. Su palabra es mágica, creadora, con poder sobre los dos países. Lo visible y lo invisible, lo superior y lo inferior. Vence a la mentira porque está unido al Verbo eterno. El iniciado identificado con Tot se convierte en justicia viviente. No busca venganza personal, sino que ejecuta la ley cósmica. Dar triunfo al débil, la esencia, y aniquilar al opresor, los yoes que la esclavizan. La justicia de Tot es restauradora, no vindicativa. Mensaje. Heme aquí que yo arrojo las tinieblas y rechazo las tempestades. Traigo el soplo del viento del norte al ser bueno. Ese soplo de vida que ha traído al mundo a su Madre Celestial, yo le hago entrar en las moradas misteriosas, para que así pueda despertar el corazón del Dios del corazón detenido, este Dios de bondad, hijo de Nut, Horus, el invencible. Develación 2. Las tinieblas son la ignorancia y el ego. Las tempestades, las pasiones y pruebas violentas. El poder del verbo interior las disipa. El iniciado, convertido en Tot, es portador de la luz que ordena el caos. El viento del norte es el aliento espiritual que desciende de lo alto, cargado de pureza y renovación. Ese soplo procede de la Madre Divina, dadora de vida, y el iniciado lo conduce a las moradas internas, los centros de poder del alma. Allí despierta al Dios del corazón detenido, símbolo del Cristo íntimo latente en cada hombre. Horus, el invencible, resucita entonces en el corazón, trayendo consigo la victoria sobre la muerte y sobre las fuerzas del mal. Mensaje. Conjuro XIV 184 y CLXXXV 185. Variantes del conjuro anterior. Descripción general. Centro absoluto. Un cuerpo recostado, custodiado por Anubis, el embalsamador y psicopompo. Alrededor. Múltiples compartimentos con jeroglíficos oscuros y figuras divinas, muchas en actitud de recogimiento o reverencia. Figuras guardianas. Divinidades con cabezas de halcón, ibis o chacal, flanqueando la estructura. Orientación simétrica. Sugiere un templo multidimensional, como un cuerpo sagrado del alma. Develación gnóstica. 1. Centro de la lámina. Resurrección interior del alma. En el corazón de la imagen aparece el cuerpo del iniciado sobre un lecho funerario, asistido por Anubis. Develación 2. Este no es el cadáver de un muerto literal, sino el símbolo del alma que ha muerto al ego. El cuerpo yace en el letargo iniciático. Ha dejado atrás el mundo profano y ha sido entregado al Cristo íntimo, Anubis, que lo reconstruye desde dentro. Este es el proceso alquímico profundo en el cual, tras la eliminación de los elementos psicológicos indeseables, el alma es preparada para su resurrección espiritual. 2. Cámaras alrededor del centro.
Las estancias del ser. Cada uno de estos espacios representa una región del alma interior, donde habitan aspectos del ser o energías latentes. Las figuras arrodilladas, aladas o erguidas representan facultades dormidas que están siendo despertadas. Potestades internas recuperadas. Partes del ser que han regresado al cuerpo santuario. Develación. Este es el cuerpo causal siendo reconstituido, piedra a piedra, línea a línea. Cada compartimento es como una habitación del templo interno, como si dijéramos. Aquí habita la voluntad sagrada, aquí el amor consciente, aquí el verbo redimido, aquí la sabiduría callada. 3. Figuras de chacales y halcones en los bordes. A ambos lados inferiores y superiores hay divinidades vigilantes. Chacales, Anubis, Ibis, Tot, halcones, Horus. Develación. Ellos son los guardianes del umbral del templo interior. No permiten que las fuerzas profanas penetren en el recinto del ser. El iniciado que no haya eliminado sus yoes no podrá pasar. Estos seres son también aspectos del propio ser, ya despiertos, que protegen la estructura del alma cristalizada. 4. Geometría de la lámina. Templo de luz. La disposición simétrica y jeroglífica indica que estamos ante un mandala iniciático egipcio, donde cada línea, forma y figura representa un órgano sutil del alma. Develación. Este templo no está fuera del iniciado, sino dentro de él. Ha sido edificado a lo largo de muchas vidas, con sacrificio, alquimia, meditación y silencio. Este templo es el cuerpo de gloria, el vehículo espiritual donde mora el Cristo íntimo. Conclusión gnóstica. Esta lámina representa la resurrección del iniciado tras la muerte psicológica. La reintegración de las partes del ser dispersas en el ego. La construcción del templo interior, con el alma como altar central. El retorno de las facultades divinas a su legítimo trono. La figura central no está muerta. Está despertando a la eternidad. Mensaje. Conjuro Kxxbi 186 y Kxxbi 187. Muy cortos han llegado a nosotros sumamente mutilados. Develación simbólica. Parte superior izquierda. El tribunal de los dioses. Un grupo de figuras erguidas observa solemnemente lo que ocurre. Algunos portan papiros, otros cetros o bastones. Estos son los jueces del karma y los señores de la ley. Develación. El alma que ha salido del cuerpo es presentada ante los tribunales de la divinidad interior. Estos no son jueces externos, sino arquetipos del propio ser que evalúan la obra, las omisiones y los méritos del alma encarnada. Columna de jeroglíficos, izquierda. La palabra viva. Esta columna vertical con escritura jeroglífica representa el verbo sagrado. Develación. Es la memoria viviente del alma. Allí están registradas todas las acciones, pensamientos y palabras del difunto. Es su libro de la vida. Cada palabra jeroglífica es una vibración mágica que puede condenar o liberar. Escena central derecha. Ceremonia de apertura de la boca. Una figura es sostenida por los brazos, mientras otros realizan una ceremonia con instrumentos rituales sobre su rostro. A su lado, un sacerdote porta un báculo. Develación. Esto es la apertura de la boca, rito sagrado que simboliza el despertar de la conciencia en el más allá. Al abrirle la boca, los ojos y los oídos, el alma es preparada para ver, hablar y escuchar en los mundos superiores. Esta ceremonia no solo es post-mortem, sino que tiene aplicación esotérica. El iniciado también debe pasar por la apertura de sus sentidos internos para percibir la verdad. Estela y obelisco. Pilares de la memoria. Junto al grupo central aparecen una estela con jeroglíficos y un obelisco, símbolo solar. Develación. La estela es la piedra del alma donde están grabados sus actos. El obelisco es el falo solar, el principio de resurrección. Ambos juntos indican que solo mediante la memoria espiritual y la transmutación puede el alma ascender al reino de la luz. Registro inferior. Animales y ofrendas. Vacas, terneros y figuras humanas portando objetos. Junto a ellos, montones de lino, flores o pan. Develación. Este es el tributo simbólico que el alma entrega a los dioses. Las vacas. La energía vital. Los terneros. Los valores psíquicos nacientes. Las ofrendas. La esencia del trabajo espiritual realizado en vida. Todo esto representa el fruto del sacrificio, lo que el alma ha cultivado y puede ofrecer al altar cósmico. Esta lámina representa el paso del alma por la segunda cámara de los misterios egipcios. El alma es juzgada y medida. Se le purifican los sentidos interiores. Ofrece sus frutos espirituales. Es preparada para entrar en el salón del doble mad, la balanza del corazón. Es un proceso que también ocurre en vida. Todo discípulo gnóstico debe morir en sí mismo, ofrecer sus obras, abrir su verbo interior y presentarse ante el ser como una flor ofrecida al sol. Mensaje. Conjuro Kxxbi 188.
para construir una morada en el mundo inferior y para mostrarse con los rasgos de un ser humano. El mundo inferior es el averno interior, los mundos sumergidos de la psiquis donde mora la sombra, los agregados psíquicos que esclavizan el alma. Construir allí una morada significa darle forma al templo del ser dentro del propio infierno psicológico, levantar la morada de la conciencia entre las tinieblas del ego. Mostrarse con los rasgos de un ser humano es recuperar la auténtica imagen del hombre solar, pues el alma caída ha perdido la semejanza divina y debe rehacerse a través de la muerte psicológica. Que la paz sea contigo. Es así que, llegado a ser espíritu santificado, en el seno del ojo divino entras en paz. Develación 2. La paz que se invoca no es mundana, sino la paz que surge cuando el yo pluralizado muere. Solo el ser, en su centro inmóvil, puede otorgar la verdadera paz. El espíritu santificado es el íntimo, el real ser, purificado por el fuego. El ojo divino es el ojo de Horus, la conciencia despierta que todo lo ve. Entrar en su seno es penetrar en el estado de iluminación donde cesa la dualidad y reina la visión directa de la verdad. Mensaje. En tu alma eres santificado. Y, en silencio tu sombra observa atentamente, que me contemple, entonces, en el instante en que pase a juicio, en todas partes donde se me juzgue, con todas mis formas, con todos mis dones de espíritu, con los atributos divinos de mi alma. Develación 2. La santificación del alma ocurre mediante la transmutación y la purificación de los defectos. La sombra que observa es el ego, que sigue existiendo mientras no haya sido aniquilado. Ella acecha, y solo la vigilancia continua de la conciencia permite vencerla. El juicio es la balanza de Anubis, la justicia kármica. El alma comparece con todas sus formas, es decir, con sus cuerpos internos y con sus dones logrados en las iniciaciones. Cada virtud es un peso de luz. Cada defecto, una sombra que acusa. Mensaje. Que me alumbre mi alma, entonces, en el seno de Ra. Que en el templo me santifique, cada vez que me juzguen, que me miren. Develación 2. Ra es el logo solar, el Cristo cósmico. Ser alumbrado en su seno significa recibir la fuerza crística que disuelve las tinieblas internas, llenando al alma de fuego y verdad. El templo es el santuario del corazón, el ara del alma. Cada juicio interior o exterior es una oportunidad de purificación, donde el alma es probada en su fidelidad al ser. Mensaje. Que le sea posible a mi alma permanecer de pie o sentarse, o penetrar en la morada de mi cuerpo, convertido en una divinidad estelar que obedece las órdenes de Osiris. Está en movimiento, día y noche, y continúa los ritmos de las fiestas. Develación 2. El alma debe aprender a moverse conscientemente en los mundos internos, de pie o sentada, es decir, en actividad o en reposo. Retornar al cuerpo como divinidad estelar implica haber conquistado la inmortalidad mediante la resurrección, obedeciendo al Cristo íntimo, Osiris. El iniciado que alcanza la vida en Osiris participa del eterno movimiento de los astros, integrándose al ritmo cósmico. Las fiestas son las celebraciones del alma liberada, que participa en los misterios del ser y en la liturgia eterna de la luz. Mensaje. Conjuro Xis, 189. Variante del conjuro Li, 52. Descripción simbólica. Viñeta superior. Anubis y el cuerpo recostado. En la parte superior de la lámina vemos al dios Anubis, con cabeza de chacal, inclinado sobre el cuerpo de un difunto que yace sobre el lecho sagrado. Un triángulo o pirámide parece sobresalir del fondo, símbolo de lo divino oculto. Develación 2. Anubis es el psicopompo, el guía de las almas. Su tarea es preparar el cuerpo astral y etérico del difunto para las iniciaciones en los mundos internos. Este lecho no solo representa la tumba física, sino el estado interior de suspensión consciente, el instante entre la muerte y el renacimiento. Es el instante eterno, donde el alma puede elevarse si ha trabajado sobre sí misma. El triángulo al fondo representa a la tríada superior del ser, Keter, Chokmah y Binah. Solo quien ha sido recibido por Anubis puede acercarse a ese misterio. Cuerpo de texto jeroglífico. Las columnas de jeroglíficos contienen fórmulas, mantras y registros del alma. Esta sección suele ser parte del capítulo 1 o capítulo 17, donde se declara: Yo soy Tum Kepri al amanecer. Yo soy el que resucita desde la oscuridad. Yo soy aquel que se hizo a sí mismo. Yo soy el secreto que el hombre no conoce. Develación 2. El alma está declarando su origen solar. Tum es el sol poniente, Kepri es el sol naciente. Ambos son manifestaciones del Cristo íntimo, que muere y resucita constantemente. Estas líneas no son solo fórmulas funerarias. Son afirmaciones de identidad divina. El iniciado que puede pronunciar estas palabras con verdad ha recorrido el camino de la muerte iniciática, ha muerto en sus egos y ha nacido como hijo del sol. Esta lámina es un acto ritual de resurrección interior.
Anubis no embalsama un cadáver físico, sino que prepara el cuerpo de gloria del iniciado. El texto jeroglífico es una confesión de identidad solar, una declaración de que el alma no es ya esclava del ciclo de nacimientos y muertes, sino que ha despertado a su ser real. Mensaje. Conjuro CXC 190. Este libro se refiere al perfeccionamiento del espíritu santificado en el seno de Ra, le da el poder junto a Tum, le magnifica junto a Osiris, le toma poderoso junto al Señor de la Menti y junto a las jerarquías de los dioses, es dignamente venerado. Develación. El espíritu santificado es el ser interior del hombre. Su perfeccionamiento en el seno de Ra equivale a la cristificación. La unión con el logo solar. Tum es el aspecto crepuscular de Ra, el ocaso donde muere lo viejo para renacer lo nuevo. Osiris representa la resurrección, el triunfo sobre la muerte. El Señor de la Menti es el regente del inframundo, que concede la victoria al alma purificada. Así, el iniciado que trabaja con la muerte del ego, la nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad es exaltado por las jerarquías divinas. Mensaje. Este libro se recitará el primer día del mes, durante la fiesta del sexto día y durante las ceremonias de Wak y las del dios Tot, durante el aniversario de Osiris y durante las fiestas de Sokari y de la noche Aker. Este libro muestra los secretos de las moradas misteriosas del Duat. Es guía de iniciación en los misterios del mundo inferior. Por él te será posible pasar a través de las montañas y entrar en los misteriosos valles a los que ninguna vía conocida conduce. Develación. Los días señalados corresponden a ritmos cósmicos. El primer día representa el inicio de un ciclo, el nacimiento. El sexto es el equilibrio entre lo superior y lo inferior. Tot, el señor de la palabra y la escritura, gobierna la magia de la verdad. Osiris, en su aniversario, recuerda la muerte y resurrección iniciática. Sokari simboliza las fuerzas de la tierra fecunda y la noche Aker la travesía de la conciencia en la oscuridad. Cada rito refleja un trabajo interior. Transmutar, morir, renacer. El Duat es el mundo interno, tanto luminoso como infernal. Este libro es un mapa de la conciencia que enseña a recorrer regiones invisibles. Montañas y valles sin camino son los abismos de la psiquis, donde el ego oculta sus guaridas. Solo mediante el conocimiento iniciático, la gnosis, puede el alma atravesarlos y llegar a la liberación. Mensaje. Él hace guardia al lado del espíritu santificado, alarga sus pasos cuando camina, acaba con su sordera y le deja entrar en contacto con los dioses. Cuando recites este libro, no debe verte ningún ser humano, solo los que te son queridos y el sacerdote de Kerieb. No tendrán que moverse de sus cuartos tus servidores. Con respecto a ti, debes encerrarte en una sala con tapices de telas estelares. Develación. El libro es la sabiduría eterna. Hace guardia porque protege al iniciado del extravío. Alargar los pasos es acelerar la evolución de la conciencia. La sordera es la incapacidad de escuchar la voz interior. El libro despierta la intuición y permite dialogar con las jerarquías divinas. Los misterios son siempre sagrados y reservados. No deben profanarse ante los curiosos. El sacerdote Kerieb es el guía interior, el maestro secreto. La sala con tapices estelares simboliza la cámara del corazón, donde el iniciado entra en meditación profunda, en contacto con lo sideral. Mensaje. De esta manera el alma del difunto por el cual este libro recitado podrá transitar a plena luz del día, entre los vivos. Entre los dioses será poderosa, no la rechazarán, sino que, habiéndola examinado los dioses, en el difunto reconocerán a su igual. Este libro te enseñará las metamorfosis por las que pasa el alma bajo los efectos de la luz. Este libro es, en verdad, un misterio muy grande y muy profundo. No lo pongas nunca en las manos del primero que llegue o de un ignorante. Develación. El difunto es el ego muerto, y al mismo tiempo el iniciado que ha atravesado el umbral. Transitar a plena luz del día significa lograr la conciencia despierta en los mundos internos. Ser reconocido por los dioses equivale a haber conquistado la inmortalidad. Las metamorfosis son los cambios radicales del alma al recibir la energía crística. La transformación de lo humano en lo divino. El libro egipcio de los muertos no es para el vulgo ni para la mente profana. Es un texto de trabajo interior, de alquimia espiritual y de muerte psicológica. Ponerlo en manos de un ignorante es como dar una espada de fuego a un niño. Se destruiría a sí mismo. Solo el iniciado, guiado por su maestro interior, puede comprender y vivenciar sus arcanos. Notas. 1. La palabra Rau, traducida generalmente capítulo, por los egiptólogos, significa en realidad encantamiento, sortilegio o conjuro. 2. El difunto comienza así su discurso dirigido a Osiris, soberano de los muertos. Lo llama toro de Amenti, es decir todopoderoso del más allá, porque el toro representa la fuerza, el poder. El difunto se identifica con Tot, el dios lunar, que acompaña en su navegación a la barca celeste. 3. La pesada de las palabras.
Así se designaba al juicio del difunto en el más allá. Este se identificaba con Osiris. Sus enemigos se transforman en los de Osiris, y Horus, hijo de Osiris, debía protegerlo. 4. Djed. Pilar liso, más ancho en su base que en la mitad, está cruzado en la parte superior por 4 barras horizontales. Era el símbolo más antiguo de Egipto y tan importante como la cruz cristiana. Se empleaba para designar la columna vertebral de Osiris, eje del mundo. Al propio Osiris. A la duración, a la eternidad y a la estabilidad, el ser contrapuesto al devenir. La ceremonia más antigua consistía en el enderezamiento del Djed acostado, que simbolizaba la resurrección de Osiris y, por eso mismo, la esperanza de salud eterna del difunto. Djedi es un epíteto de Osiris. Djedu y Djedi eran 2 ciudades del delta. Busiris y Mendes, donde Osiris era particularmente venerado. 5. Título oficial de Osiris, rey de los muertos y dios del más allá. 6. Los misterios del Restau, la región más inaccesible del más allá y la parte más difícil de la travesía. Era la 4ª y la 5ª etapa del viaje nocturno de la barca de Ra. 7. Letópolis. 8. El brazo izquierdo de Osiris correspondía a Oriente, y un ataque a este lado débil era para él un peligro mortal. 9. El dios Okari es la más vieja de las divinidades de la región de los muertos. Durante la travesía del Reustau, la morada de Sokari, es decir, durante el momento más crítico de la iniciación, la barca solar no podía avanzar, siendo reemplazada por trineos. 10. Algunos conjuros terminan, como este, con una rúbrica que suele responder a indicaciones de orden litúrgico o mágico, o bien reseñas históricas del conjuro que lo precede. En el original, de ahí su nombre, estaban escritas en rojo. 11. Horus y Set. 12 espíritus e vividores de Tot, Laam, adoradores del sol y maestros de la sabiduría. 13 figurillas encontradas en las tumbas, con forma de hombres, animales, etc., conocidas con el nombre de Usepti o Sawepti, los que responden a las llamadas. Por medio de la magia, se encargaban de todos los trabajos del difunto. 14 Apopi, Apepi o Apofi, espíritu del mal por excelencia, de la teología egipcia. Se le llama criatura de cera porque se solía colocar figurillas de cera que lo representaban para realizar conjuros e invocaciones mágicas. 15. El dios Tum, Atum, corresponde al estado del cosmos antes de la escisión, es decir, antes de la salida del sol, de la luna, de la tierra original. Tum ignora, entonces, la muerte, que según la teología egipcia acecha a todos los dioses. 16. Poseer el nombre de algo de alguien era poseer ese algo o este alguien. 17. El templo de Hermópolis era la sede de los misterios de Tot, Hermes y de una escuela de teología rival de la de Heliópolis. 18. El ojo de Horus era una de las más poderosas imágenes visión. En la Tierra su equivalente es el disco solar. Era una divinidad distinta, guerrera y activa, que velaba por la ordenación cósmica y combatía a sus enemigos. 19. Osiris. 20. La muerte es un nacimiento en los dominios del espíritu. El difunto deviene un nuevo nacido. NHH significa 1. Haber nacido. 2. Hacerse viejo. El determinativo del texto debe ser atribuido a un error del copista. 21. Horus Cuti, o Orocte, Armakis, es el Horus de los 2 horizontes, matutino y vespertino, cuyo templo está en Edfu. 22. Este conjuro, con el mismo tratamiento que los conjuros X, L, I, L, X, I, V, C, L, X, V y algunos otros, es uno de los textos más antiguos del libro. Deliberadamente he suprimido las glosas y comentarios de la época que pretendían explicar este texto oscuro. 23. Nu, la más antigua de las divinidades egipcias. Dios del espacio líquido e ilimitado, el gran océano cósmico. 24. El Fénix, Venu, es una manifestación del alma de Ra. Heliópolis, Anu o Lunu, era el centro iniciático consagrado al culto de esta divinidad. 25. Amsu-Omin es una divinidad muy vieja. Es una forma arcaica del Amón, Amun, de Tebas. Como Ptah de Memphis está representada envuelta en vendas de momia, ostentando en la mano el símbolo del poder. 26. Es decir, el más allá. 27. El ojo divino, de Horus, de Tum, de Ra, etc., una divinidad poderosa, guerrera, vengado Ra, una especie de representación del mismo dios. Ver nota 18. 28. Otepsecus, una variante del ojo de Ra, que combate y quema a sus enemigos. 29. El señor de Sepa, Anubis, dios psicopompo. 30. Djafi es un alma doble, o cualidad de Osiris y de Ra en una misma persona. 31. El gato divino, una manifestación de Ra. 32. Neberger, señor de los mundos, un epíteto corriente de Osiris o de Ra. 33. Neebkau, o bien, Ra. 34. Ersefi, representada con una cabeza de camero, Arsafes. 35. La reunión de las 2 tierras, los 2 Egiptos, el alto y el bajo, tenían gran importancia en la teología egipcia.
36 Kepra, Kepre, divinidad que presidía el porvenir cósmico, era representada con la forma de un escarabajo. 37 Mesquet y Tenet, dos regiones del Duat, el mundo inferior. El texto siguiente simboliza las etapas de la encamación. Tum crea los cuerpos, la morada, el dios, león, Akeni, es el dios de la tierra que forma el destino, los planos. Enseguida el niño nace, introducido por dos entes adversos. Horus y Set, al fin toma posesión de la tierra. 38 Dos centros de misterios. 39 Wadjid, el ojo de Ra, diosa vigía del Bajo Egipto. 40 He abreviado la letanía del conjuro 18 que contenía 10 secciones, repitiendo siempre las mismas fórmulas. 41 Este conjuro es una variación sobre el leitmotiv de la reciprocidad, tan frecuente en el libro. El diflinto se identifica con Horus, hijo de Osiris y de Isis, por lo tanto, la victoria de Horus era la suya. 42 Isis y Osiris eran hermanos y esposos a la vez. Esta costumbre estaba muy extendida en todo Egipto, sobre todo entre la nobleza. 43 Keb, dios de la tierra, juega un rol importante en el más allá, protegiendo los primeros pasos del difunto. 44 es decir, después de la muerte. 45 La zona de fuego. El infierno. 46 Los títulos de los conjuros 21 y 22 son idénticos, tal como luego ocurre en otras partes del libro. 47 se refiere a los actos del pasado, que pesan sobre el alma del muerto, en este caso, el alma de Osiris. 48 La doctrina del huevo cósmico es común a todas las teologías. Hindú, griega, órfica, escandinava, etc. 49 es decir, el infierno. 50 Las vendas que se colocaban en tomo a las momias son el símbolo de la muerte y, por lo tanto, la herencia de Set. Porque Set, por haber suprimido a Osiris, el principio de la vida, deviene en el factor más importante de la muerte. 51 La abertura de la boca, con un instrumento de hierro dedicado especialmente a este fin, era una ceremonia de alta magia, y con ella se devolvía al difunto la facultad de la palabra. 52 La constelación de Orión. 53 Este conjuro, con su triple repetición del refrán, es un ejemplo típico de un encantamiento egipcio. 54 Ati significaba, en un comienzo, lo que está adelante, pecho. Después se utilizó en el sentido de corazón físico, situado en la vida subconsciente e instintiva. Por el contrario, Ib era el comienzo, el corazón consciente, lleno de aspiraciones y deseos, y lugar donde residía la voluntad lúcida y la conciencia moral. Después de la muerte, era Ib quien juzgaba, en primera instancia, la vida terrestre del difunto. Cf. Apiankov. Le Coeur dans les textes égyptiens, 1936. En los conjuros 26 al 30, que forman un grupo aparte, homogéneo, los términos relativos al corazón son empleados en sentido diametralmente opuesto. Ati es el pasado, el karma fijo. El destino futuro, la posibilidad, es Ib. De allí la insistencia del difunto en la sustitución del corazón Ib en lugar del corazón. Ati. 55 El corazón Ib es visto como un principio maternal, es decir, de potencialidad ilimitada. Ver nota del conjuro 26. 56 Las entrañas, hígado, riñones, pulmones, etc., eran consideradas un testimonio en pro o en contra del difunto. 57 La cabellera, el peinado y la forma de la cabeza de cada divinidad correspondían a su aura específica. 58 Serket, o Selkit, diosa de la cabeza de escorpión. 59 La importancia de la laringe, como en el conjuro 38, se debía a que era el órgano de la palabra. 60 Nombre de un demonio. 61 Knum, dios de Miurgo. 62 La tarde finaliza el día y es el símbolo de iniciación, que corona la evolución espiritual del hombre. 63 Texto mutilado. 64 Otep, dios de la paz después de la muerte. 65 Apopi, Apepi, Apofi, el dragón del abismo y de las tinieblas, encamación del mal absoluto y el mayor adversario de Ra. 66 Aker, divinidad poco conocida. 67 Amau, Aias, demonios que amenazaban en el más allá la existencia de los muertos. 68 Osiris. 69 La corona blanca, cónica, de Osiris era el símbolo del Alto Egipto. La del Bajo Egipto era chata, de color rojo. 70 El difunto nacía para el más allá. De allí las frecuentes alusiones a su primera juventud, a su misma infancia, a su vigor juvenil, etc. 71 La vida pasada surgía con todas sus faltas ante la mirada del difunto que, para ser perdonado, afirmaba con orgullo sus relaciones con lo divino. 72 Como en casi todas las religiones, el cosmos se simboliza con un árbol gigantesco.
73 De acuerdo con la tradición, en el más allá la vida aparece como invertida con respecto a la terrestre. Lo que en esta era interior, luego de la muerte sería exterior, y viceversa. 74 La posición vertical de la columna vertebral se consideraba de gran importancia para la evolución del espíritu. Era considerada, en gran parte, dependiente de las 4 vértebras del cuello. 75 La comunión de las dos especies, sólida y líquida, se expresaba mediante los símbolos de los colores correspondientes del sol, rojo, y de la luna, blanco. 76 El huevo simbolizaba la totalidad sinárquica, microcosmos o macrocosmos. 77 S. B. El sentido literal es: A. Chacal, B. Juez o consejero real, es un grado, difícil de apreciar, de la iniciación. 78 La expresión clásica del leitmotiv de la reciprocidad. 79 Después de embalsamadas las cabezas, la nariz queda obturada, por ello se habla de abrir las ventanas de la nariz para poder así respirar en el más allá. 80 Seseta. La diosa del saber sagrado. 81 Literalmente. El dios víctima. 82 Constelación de la Osa Mayor. 83 El color negro es el símbolo de la potencialidad. 84 Para los iniciados era menester olvidar los sentimientos y no demostrar debilidad. 85 Igau, Anubis. 86 Las indicaciones de los lugares geográficos no se refieren al conocido Egipto terrestre, sino a sus prototipos en el más allá, de donde ellos se reflejan. 87 Akeru. Divinidades de la tierra. 88 se refiere, por supuesto, a la muerte segunda en el más allá. 89 2700 años AC. 90 Véase el conjuro 22. 91 Véase el conjuro 30. 92 La región del eterno devenir, literalmente. La casa del dios Kepre es, entre los mundos suprasensibles, la más próxima a nuestro mundo terrenal. 93 Alusión muy concreta a la libertad y responsabilidad asumida por el iniciado. 94 Tot. Dios de la palabra creadora y mágica, logos, así como también de la palabra escrita. 95 La boca y la lengua, así como también la laringe, son los órganos de la palabra mágica, instrumento perfeccionado y legado por Tot, arma de combate, por excelencia, del difunto. 96 O sea, que insufla su hálito vivificador sobre las aguas primordiales. 97 Keb era el dios de la tierra. Nut, la diosa del cielo. Nótese que Keb es el macho y que Nut la hembra. 98 Divinidad poca conocida. 99 Meurt. Vaca celeste, diosa del cielo. 100 Jafi. Horus y Ra, o bien Osiris y Ra. 101 Pei departamento. Las dos mitades de la ciudad de Buto. 102 La constelación de la Osa Mayor. 103 Los servidores de Tot y adoradores del sol son divinidades con cabeza de mono. 104 Las divinidades. Renkem, Aksesef, Kenken, Kebent y Seksek son casi desconocidas fuera de este contexto. 105 La corona blanca, símbolo de los reyes del Alto Egipto igualmente, de una de las etapas de la iniciación. 106 Manfit. Nombre de la barca de Ra, hasta el mediodía. Por la tarde se la llama Sektet. 107 Por la mañana el sol se presenta con los rasgos de Kepra, al mediodía con los de Ra, al poniente con los de Tum. 108 Sau. Último o penúltimo escalón de la divinización del alma humana. 109 Nemes. Peinado real semejante a una peluca. 110 Osiris. 111 Más exactamente. Donde se ven las huellas del naufragio en los bordes del tiempo ilimitado. 112 Nótese que las dos etapas de la iniciación, los pasajes a través de las regiones del dios, León y de Isis, corresponden a los signos del zodíaco Leo y Virgo. 113 Tenait. Un distrito del Duat. 114 Las dos hijas divinas. Isis y Neftis. 115 En Abidos estaba el santuario de Osiris, el padre. 116 Nefertum, dios del sol, hijo de Ptah y de Sekhmet. 117 Este conjuro resume las etapas de la metamorfosis. El difunto deviene Kepra, la diosa serpiente, Horus, Tot, Khonsu. En cuanto al fénix mismo, Bennu, es el alma de Ra. 118 Khonsu. El dios de la luna. 119 Los ritmos cósmicos son la manifestación de la sabiduría divina creadora, fuente de la vida, la armonía y el orden. 120 Aukert, Augert. El más allá, el mundo inferior. 121 Tatunen. Otro nombre del dios Ptah. 122 Divinidad todopoderosa. Neberder, señor del cosmos, o sea Osiris. 123 La tarde y la mañana simbolizan la muerte y la resurrección del iniciado. 124 Sebek, Sukos. Divinidad que se manifiesta en forma de cocodrilo, símbolo de la inteligencia y la destreza.
125 Kemur, uno de los lagos salados del delta oriental. 126 Las formas mágicas eran figurillas que, colocadas en los sarcófagos y animadas mágicamente, cumplían distintas tareas en el más allá. Véase Conjuro Sexto. 127 Aker, divinidad con forma de león bicéfalo. 128 Ida muy profunda. Del mismo modo que en el mundo visible este libro cósmico, escrito en jeroglíficos, un obsequio de Tot a los hombres, está trazado con la ayuda del polvo de Osiris. 129 Osiris. 130 Aker. Véase Conjuro XLIV. 131 La Osa Mayor. 132 Una laguna en el texto. 133 Apopi, Apepi. Dragón, espíritu del mal. 134 Mesquet. Una región del mundo inferior. 135 Antiguo, dios del mundo inferior, Restau, que al ser destruida su barca solo podía desplazarse en trineo. Representa las dificultades creadas por los obstáculos. 136 El difunto, lo mismo que el iniciado, aprende a vivir al revés de lo que ha hecho. Del presente hacia el pasado. Este movimiento retrógrado es característico de la existencia espiritual. 137 Ra, lo mismo que Samas, el dios sol de Babilonia, es un dios legislador y justiciero cósmico. 138 se refiere al Ka, quien para algunos egiptólogos es el doble del muerto, para otros su genio protector y para algunos otros el cuerpo vital. 139 Anca sagrada. Instrumento mágico utilizado para abrir la boca del muerto. 140 El cielo estaba sostenido por dos montañas. Bacau, al este, y Manu, al oeste. 141 Sektotep es traducido por los campos de la paz y Sektian-Ru, o Yaru, por los campos de los bienaventurados. 142 El sol y la luna. Los dos ojos del cielo. 143 Este néctar es el diosu, similar al soma de los hindúes y a la oma de los iranios. 144 Septet. Sotis, la estrella sirio. 145 Este conjuro es uno de los más difíciles de interpretar. Son algo así como visiones interiores, concretas pero sin ligazón lógica entre ellas. Hay una lucha de Set y Horus, como en todos los otros conjuros, pero es de notar la neutralidad de Ra, tanto como la de Tot. 146 Los dos ojos de Horus son el sol y la luna. 147 Hieracómpolis. 148 Este conjuro es una excelente muestra de las dificultades de interpretación del libro. El texto parece cifrado del comienzo al fin. Se ve que es una divinidad con cabeza de cocodrilo, genio tutelar del planeta Mercurio. Duamut y Kersenuf son hijos de Horus. 149 El gran vidente es uno de los principales hierofantes de un centro iniciático. Poseía el saber sagrado adquirido por su propia videncia. 150 El niño divino, Harpocrate o Arsiesi, era el hijo de Isis. La hebilla, una espiral, simbolizaba la evolución del espíritu y era considerada como poseedora de una poderosa magia. 151 Restau, una parte del mundo inferior, la más difícil de atravesar. Los conjuros CXVII, CXVII y CXIX tratan del mismo tema. 152 Sektet y Manjit. Las dos barcas del sol. 153 El ideal de existencia póstuma para los egipcios. 154 Símbolo del Alto Egipto. 155 Una vida justa consagrada al bien alimentan y vivifican a los dioses. 156 Enmenit, o almas en espera de su reencarnación. 157 Kamur, nombre de un toro sagrado, de una ciudad que le fue consagrada y de un lago en el Duat. 158 Las 42 divinidades integraban el jurado cuando un alma era juzgada ante Osiris. 159 La región de Fayum. 160 Babayo Baba. Divinidad con cabeza de cocodrilo que devoraba a las almas condenadas. 161 Aukert, Okert. El mundo inferior. 162 son los Yaani, espíritus inocéfalos, servidores de Tot, maestros de sabiduría y adoradores de Ra al alba. 163 Kerti. A. Subdivisiones del mundo inferior. B. Las divinidades que allí residían. 164 Akert, Uogert. El mundo inferior. 165 Neminesu. Heracleópolis, Atef. La corona del Alto Egipto. 166 Apuaut, o Upuot. Divinidad, en forma de chacal, que abre los caminos. 167 Seplu. Hay varias divinidades así llamadas, unas con cabeza de león o de ibis. 168 Una de las primeras manifestaciones de la doctrina según la cual el hombre es la clave del cosmos. 169 Alusión a las catástrofes cósmicas de la guerra del Alto Egipto. 170 Es decir, la extinción total de la conciencia en el difunto.
171 una imagen esotérica, pese a su realismo. 172 es decir, en el juicio de Osiris. 173 Men. La diosa serpiente que protege a Afurra en su barca antes del viaje nocturno del Duat. 174 al atravesar el ojo de Horus el difunto se identificaba con él. 175 literalmente. A tu caja torácica. 176 Ureret. Corona real de Ra. 177 aquí, Horus, momificado, es identificado con Osiris. 178 Keraa. Ciudad situada bajo el emplazamiento de Fustat, el viejo Cairo de hoy. 179 Sebagú, Osbagú, el planeta Mercurio. 180 Wadjid. Diosa serpiente del Bajo Egipto. 181 alusión a la identidad de Osiris con el mismo difunto. 182 Cuarta época de la Tierra. Época semejante al Kali Yuga de la tradición hindú. 183 Udhat. El ojo de Horus. 184 Estos conjuros forman un solo bloque que puede ser dividido en dos partes. La primera referente a los nombres de los dioses asociados a Osiris y la segunda a los nombres del propio Osiris. 185 Circuitos, SN, en lugar de tempestades. Error de determinativo debido al copista. 186 Así comienza, en la edición de R. Lepsius, el conjuro CXLII, enteramente consagrado a Osiris. 187 Los Arrits, o Arruts, eran puertas macizas que accedían a las 7 mansiones del Duat. 188 Pilón. Especie de volumen de forma piramidal cuadrangular truncada, que contenía una puerta y un pasillo, levantado por los egipcios a la entrada de los templos. Sektian-Ru. Una de las regiones del más allá, la otra era Sektotep. 189 Enumérense los 21 pilones. 190 Continúa con los nombres de las 7 vacas y del toro. 191 Yat. Una división, o morada, del Sektian-Ru. Había 14 de ellas. Según más pero eran islas. 192 La cabeza de la diosa Maat, adornada con 2 plumas, simbolizaba la verdad, justicia. 193 Imet. El reino del dios Sokari. 194 se refiere a sus experiencias en la vida terrestre. 195 Sotis, Sirio. 196 Api. El Nilo. 197 Una ciudad cercana a Memphis. 198 Las emanaciones de Osiris, por su pureza, actuaban como disolventes en las almas de los pecadores. 199 Anubis. Dios de cabeza de chacal, señor de la tierra sagrada. 200 Ver el conjuro sexto. 201 Duamuth, Mesta, Api, Kersenuf. Hijos de Horus, guardianes de los 4 pilares. 202 Literalmente. Yo doy a los hombres los dioses que dan la vida a sus padres. 203 Eseta. Diosa del saber. 204 Se trata de la guerra implacable que ocurrirá en el más allá, simbolizada como la pesca, donde el pescador no ataca al enemigo de frente, sino ocultándose. Texto lleno de alusiones iniciáticas. 205 En el dominio espiritual, un hijo puede devenir en el padre de su padre. 206 Nótese la cooperación estrecha que existe, en este pasaje, entre los dos adversarios. Set y Horus. 207 Es decir, el Ka. 208 Los dioses egipcios estaban sometidos al mismo ciclo evolutivo de nacimiento, crecimiento y muerte, temporaria, de los hombres. 209 Un dej era un amuleto en forma de pilar que simbolizaba a Osiris resucitado. Véase nota del conjuro primero. 210 Fusión del yo y del tú del hombre y la divinidad en el plano espiritual. 211 Alusiones a Osiris, con quien el difunto se identifica, descuartizado por Set. 212 Udhat, diosa de la justicia y el combate, representada por un ojo alado. 213 Sesenu, Kemenú, las 8 grandes divinidades de Hermópolis. 214 Taui significaba tanto los dioses gemelos Hu y Tefnut como las diosas gemelas Isis y Neftis. 215 La muerte. 216 Papiro Mutotep. El texto está muy incompleto y mutilado. 217 Sai Seseta. Divinidades que presidían la sabiduría y el saber sagrados. 218 Sekateru, una diosa en forma de vaca celestial, identificada con Isis o con Hathor. 219 Ra, el sol, es el príncipe del orden cósmico, opuesto a la anarquía y el caos desencadenado por las fuerzas del mal. 220 La posición vertical del cadáver simboliza la vuelta a la vida, la resurrección. La intersección de los dos sentidos, vertical y horizontal, constituye el símbolo de la cruz. 221 Renut, o Renit, diosa nodriza. 222 Ebek, dios con cabeza de cocodrilo.
223 Una visión realista de las transformaciones del ser humano en el otro mundo. 224 O sea, el dios Nilo manifestado sin los velos de agua que lo ocultan. 225 Sekem. El poder mágico de la voluntad. 226 Es decir, los órganos de nuestro cuerpo, disimulados de las miradas, son de la misma naturaleza que los planetas que gobiernan el mundo. 227 El Duat ocupaba el centro del mundo, como el ombligo el centro del cuerpo. 228 Aquí el difunto se identifica con Horus. 229 Cada una de las invocaciones, de las 7 a la 40, comienzan con las palabras: Oh Osiris, yo soy tu hijo Horus. 230 Una laguna en el texto. 231 Otra laguna. 232 El dios Nefertum, divinidad solar de Memphis, era hijo de Ptah y de Sekhmet. 233 El pasaje siguiente no tiene coherencia con el resto del conjuro. Es, probablemente, de fecha posterior y presenta una imagen sombría del más allá. Contrasta en forma notoria con el tono optimista del libro. 234 El estado del texto del resto del conjuro Kixvi no permite, debido a las lagunas y las alteraciones de los copistas, una interpretación satisfactoria. 235 Imagen símbolo. La tríada caracteriza al plan celeste, mental. El número 2, la díada, a la tierra. 236 Divinidad de cabeza de chacal, que abre los caminos. 237 Kentiamenti. Osiris. 238 Aukert. El mundo inferior. 239 El difunto alimenta al Duat, a los dioses y espíritus que habitan en él, como su ser. 240 Tatunen, At. 241 Las divinidades de la luna eran 3. Tot, encamación de los amos de la sabiduría, cuyo signo era la luna invisible, Eyai Kolsu. 242 Emomit. Seres descamados que habiendo culminado la vida en el más allá, se preparaban para una nueva encarnación. 243 Ap, Uat. Dios que abre los caminos. 244 Los 5 dioses, hijos de Keb y de Nut, eran Osiris, Isis, Neftis, Set y Horus.